Bienvenidos a El Intercambio. Hoy nos sumergimos en la figura, compleja, sin duda, y perdurable de Gilla Murano, tristemente célebre como la envenenadora de Montserrat. Partimos de material que documenta extensamente su caso, acusada y, finalmente condenada por el envenenamiento de 3 mujeres cercanas a ella en 1979. Ellas eran Nilda Gamba, Lelia Chicha Formisano de Ayala y Carmen Zulema Mema del Giorgio de Venturini. El móvil, al parecer, era ocultar una red de estafas que las involucraba. Exacto, un caso que desató una fascinación, yo diría casi sin precedentes en la sociedad argentina, ¿no? Catapultó a Murano a un estatus muy extraño, de ícono cultural y, referente ineludible de la crónica policial. Y esto nos lleva, creo, a la pregunta central de hoy. ¿Fue esa notoriedad inmensa, esa creación del mito de Gilla Murano, una consecuencia, digamos, inevitable, un reflejo casi directo de la naturaleza impactante del caso y de su personalidad arrolladora? ¿O, por el contrario, fue en gran medida una construcción, impulsada activamente por un sensacionalismo mediático que al final distorsionó la cruda realidad de sus crímenes? Mira, desde mi perspectiva, yo voy a argumentar que la atención desmesurada, esa fascinación pública, fueron en esencia una respuesta natural, sí, casi inevitable a los hechos mismos, potenciados, claro, por la singular personalidad y las acciones de la propia Murano. Fue, digamos, un reflejo de algo que ya era extraordinario de por sí. Y yo, por mi parte, sostendré que los medios de comunicación no fueron meros espejos, Para nada. Creo que fueron actores cruciales. Jugaron un rol activo, decisivo diría yo, en la construcción de un personaje que, al final del día terminó opacando la gravedad de los homicidios y de la estafa, trivializando el dolor y la tragedia. Bueno, mi posición se basa en que, la notoriedad de Gilla Murano fue una reacción casi lógica ante un caso que realmente rompía moldes. Estamos hablando de una mujer inserta, o que al menos aspiraba a estarlo, en cierta esfera social, acusada de eliminar metódicamente a personas de su círculo más íntimo. Vecinas, amigas, incluso primas. ¿Para qué? Para encubrir deudas nacidas de una estafa considerable. Los elementos inherentes al caso ya eran, dinamita pura para la opinión pública. Pensemos, la ambición desmedida de Murano, ese afán por un tren de vida lujoso, con amantes, gastos que claramente no podía sostener, la traición calculada a la confianza de quienes le prestaron dinero, el método elegido, el veneno, específicamente el cianuro, asociado a un ritual casi doméstico como el té y las masitas. Eso le añadía un toque macabro y cercano a la vez, ¿no? Y por supuesto la estafa en sí, que las fuentes sugieren que superaba los $300,000 de la época. Una cifra impactante. Además, no podemos obviar que la propia Gilla Murano fue una participante activa, casi una coautora de su leyenda. Su actitud desafiante, casi altanera, especialmente tras su absolución inicial que luego fue revertida. Sus calculadas apariciones mediáticas posteriores, como esa inolvidable entrevista con Mirta Legrand, donde con una audacia pasmosa ofreció más citas a la conductora, y esa extraña habilidad para generar una corriente de simpatía o al menos de fascinación morbosa que incluso culminó en una conmutación de pena presidencial. Así que la cobertura mediática, si bien fue amplia, yo creo que en gran medida no hizo más que documentar y reflejar una realidad que ya era inherentemente sensacional, protagonizada por una personalidad, magnética y profundamente perturbadora. Entiendo perfectamente el impacto de los hechos en sí. Claro que sí. Pero mi visión difiere sustancialmente en el rol que le atribuís a los medios. Sostengo firmemente que no se limitaron a reflejar una realidad preexistente, sino que la moldearon activamente, construyendo este mito de Gilla Murano. Y este proceso implicó un enfoque desproporcionado, muy selectivo en los aspectos más superficiales y sensacionalistas del caso, lo cual inevitablemente tuvo el efecto de trivializar la extrema gravedad de 3 homicidios a sangre fría y una estafa de gran escala. Pensemos un poco en cómo se construyó esa imagen pública.
el énfasis recurrente en sus tapados de piel, sus perfumes importados, sus carteras de marca. Detalles que, bueno, sí, eran reales, pero fueron elevados a categoría de símbolo. Y peor aún, los elementos más macabros, como el té y las masitas envenenadas, se convirtieron casi en una marca registrada siniestra, ¿no? En un chiste oscuro que circulaba en la cultura popular. Vemos cómo se la llegó a describir casi con admiración retorcida como un referente ineludible de la historia criminal argentina. Su presencia en programas de máxima audiencia, como el famoso almuerzo televisado con Mirta Legrand, se dio con una naturalidad que rozaba lo celebratorio, normalizando o, mejor dicho, espectacularizando el crimen de una forma muy problemática. Y no podemos ignorar la perspectiva de su propio hijo, Martín Murano. Él ha expresado públicamente su profunda incomodidad con las múltiples ficcionalizaciones de la historia de su madre. Y señala, con razón, creo yo, que estas representaciones, al centrarse obsesivamente en el personaje pintoresco, en la anécdota morbosa, corren el riesgo constante de glorificar o como mínimo distorsionar la verdad. Nos alejan del sufrimiento real, tangible de las víctimas y sus familias, y de la naturaleza fría, calculadora y delictiva de la estafa. Para mí, este enfoque mediático deliberado eclipsó la tragedia humana y silenció las complejidades judiciales del caso, que fueron muchas. Reconozco el poder indudable de los medios para enfocar la atención, claro, pero insisto en la agencia de la propia Murano. Ella no fue una marioneta pasiva en manos de la prensa. Ella buscó activamente los focos, especialmente después de su absolución inicial. Concedió entrevistas, jugó conscientemente con esa leyenda que ya empezaba a rodearla. El episodio de las masitas con Mirta Legrand es paradigmático. Según los relatos, fue ella quien llevó las masitas. Fue ella quien hizo el gesto provocador. Los medios, claro está, le proporcionaron la plataforma, le dieron el altavoz, pero fue ella quien decidió qué decir, cómo actuar, cómo alimentar ese personaje complejo y siniestro que ya se estaba gestando. Su personalidad desafiante, su audacia rayana en la desfachatez, su innegable capacidad para manipular incluso bajo la presión de las cámaras, fueron elementos cruciales que los medios simplemente capturaron y amplificaron, pero no los inventaron. ¿No crees que su propia naturaleza fue, en realidad, el motor principal de todo esto? Es un argumento sólido el de su agencia personal, sí. Pero ¿no crees que esa misma agencia fue potenciada y en cierto modo hasta validada precisamente por el tipo de encuadre que los medios eligieron darle? Sí, ella participó activamente, no lo niego, pero fue la selección editorial consciente, ese énfasis reiterado en el glamour oscuro, en la anécdota macabra por encima del análisis riguroso del crimen, de sus motivaciones económicas, de sus devastadoras consecuencias humanas. Eso fue lo que solidificó el mito y lo hizo perdurable. Los medios eligieron activamente destacar el personaje por sobre los hechos fríos y la investigación judicial. Privilegiaron el espectáculo sobre la información sobria y el respeto a las víctimas. Yo me pregunto honestamente, ¿habría alcanzado Ishuya Murano ese estatus casi de ícono pop criminal, esa presencia constante en el imaginario colectivo, sin esa particular cobertura sensacionalista que la convirtió en una figura fascinante, casi una caricatura atractiva en su oscuridad? Sinceramente creo que no. La plataforma mediática nunca es neutral. En este caso funcionó como un amplificador muy selectivo y, diría yo, distorsionante. Pasemos entonces al impacto en la percepción pública y en el ámbito de la justicia. Mencionas la posible influencia de esta imagen mediática en decisiones como la conmutación de pena otorgada por el entonces presidente Menem en 1993. Es cierto que la forma en que fue presentada pudo haberla, humanizada para algunos o convertido en un mero espectáculo para otros. Sin embargo, la fascinación del público por criminales notorios, por figuras que transgreden de manera tan radical, es un fenómeno recurrente. Lo vemos a lo largo de la historia en distintas culturas. No es algo exclusivo de este caso ni creado enteramente por los medios argentinos de la época. Y en cuanto al sistema judicial, debemos ser precisos. Si bien es verdad que hubo una absolución inicial que generó controversia, esta fue apelada y finalmente revertida. El sistema en última instancia la encontró culpable y la condenó a prisión perpetua por la estafa y los 3 homicidios calificados por el uso de veneno. Esto demuestra que, más allá de la imagen que proyectaban los medios, la justicia operó basándose en las pruebas presentadas.
especialmente el hallazgo de cianuro en el cuerpo de Mema, del Giorgio de Venturini, y la consideración médica de que las otras 2 muertes no fueron naturales, sumado a la evidencia de la estafa. La conmutación de Menem, esa reducción de su condena, fue una decisión del Poder Ejecutivo, una decisión política específica, influenciada quizás por el clima de opinión o por otros factores, pero no podemos atribuirla única y directamente a la cobertura mediática como causa principal. La justicia, en su recorrido procesal, funcionó y dictó una sentencia contundente. Permíteme disentir un poco en eso de que la justicia operó sin influencia significativa del entorno mediático. Yo creo que la imagen construida por los medios, esa de Murano como un personaje complejo, enigmático, casi una antiheroína de novela negra, sí pudo haber permeado la percepción pública de manera muy profunda. Y esa percepción pública sí puede generar un ambiente, un caldo de cultivo más propicio para decisiones políticas como la conmutación. Su aparición en programas masivos como el de Mirta Legrand, con esa naturalidad desconcertante que tanto se comentó, la extrajo del ámbito puramente criminal y la insertó de lleno en la esfera del espectáculo, de la cultura popular. Y eso, inevitablemente, difumina las líneas, suaviza los contornos de una mujer convicta por triple homicidio y estafa agravada. No estoy afirmando que la cobertura mediática determinó la decisión de Menem, ¿eh? Eso sería simplificar demasiado. Pero sí creo firmemente que contribuyó a crear un contexto social y político donde una medida como esa fuera, más fácilmente digerible, menos costosa en términos de opinión pública. La espectacularización del crimen no es inocua, tiene consecuencias reales. Además, no olvidemos otro factor importante en su liberación final. Ella salió gracias a la aplicación de la muy polémica ley del 2x1, esa normativa que permitía computar doble ciertos periodos de prisión preventiva sin condena firme. Esto añade otra capa de complejidad a su salida de la cárcel, una que va más allá de la simple imagen pública o la conmutación presidencial y que también generó mucho debate en su momento, claro. Abordemos ahora la representación de las víctimas y de la estafa en sí. Argumentas que el mito de Gilla eclipsó a las mujeres que asesinó. Es innegable que la figura de Murano se convirtió en el centro gravitacional de la historia, en el foco principal de la atención. Sin embargo, no creo que se pueda decir que los hechos fundamentales sobre las víctimas, Nilda Gamba, Chicha Formizano de Ayala, Mema del Giorgio de Venturini, y la naturaleza económica de la estafa fueran ocultados o ignorados. Esos elementos fueron la base misma de la acusación fiscal y de la posterior condena judicial. La narrativa, tanto judicial como mediática en sus inicios, incluyó la estafa como el móvil central que desencadenó los crímenes. Yo creo que la complejidad inherente al caso, con la dificultad probatoria del veneno en 2 de las víctimas, aunque las circunstancias eran altamente sospechosas, y sobre todo la personalidad tan avasallante, desafiante y manipuladora de Gilla, hicieron casi inevitable que ella se robara el protagonismo. No creo que hubiera una intención deliberada de minimizar el daño a las víctimas, sino que la figura del perpetrador, en este caso particular, era excepcionalmente llamativa y absorbente por sí misma. No estoy del todo convencida con ese argumento, ¿sabes? Creo que sí hubo una minimización efectiva, aunque quizás no fuera una estrategia consciente o planificada por parte de todos los medios. El foco constante, casi obsesivo, en la envenenadora pintoresca con sus anécdotas sobre los tapados de piel, los perfumes y, por supuesto, las infames masitas, inevitablemente relegó a un segundo plano. A una nota al pie, la tragedia humana real de las víctimas y la verdadera magnitud de la estafa financiera. Estamos hablando de mujeres que depositaron su confianza absoluta en ella. Eran sus amigas, su prima, sus vecinas. La traición fue de una brutalidad inmensa. No solo les quitó la vida, les robó sus ahorros basados en esa confianza. Y la estafa, como bien ha recordado su hijo Martín en diversas ocasiones, superaba los $300,000 de la época, una fortuna considerable que representaba el esfuerzo y la seguridad de esas mujeres. Al convertir a Gilla en este icono mediático, en este personaje casi de ficción, oscura y fascinante, se diluyó la dimensión real y concreta del daño económico causado y, lo que es más importante, se silenció o se minimizó el dolor profundo y duradero de las familias afectadas. Las víctimas, Nilda, Chicha, Mima,
corren el riesgo de convertirse en meros nombres asociados al caso Murano, apéndices de su historia, en lugar de ser recordadas como individuos cuyas vidas fueran truncadas y cuyas familias sufrieron una pérdida irreparable. El peso de la narrativa recayó abrumadoramente sobre la figura de la perpetradora, sus excentricidades y su juego mediático. Finalmente, consideremos el legado de este mito. Mencionas las producciones audiovisuales actuales y la reciente sugerencia de un posible cómplice como pruebas del poder perdurable de esa construcción mediática. Yo lo veo desde otro ángulo. Diría que el legado, la razón por la que seguimos hablando de Yilla Murano hoy, se debe, antes que nada, a la singularidad intrínseca y objetiva del caso real. Una mujer perteneciente o aspirante a un cierto estrato social, cometiendo crímenes de esta naturaleza con ese método tan particular y contra su propio círculo. Eso es muy potente. Los documentales y series actuales, a mi entender, reflejan un interés continuo y legítimo del público en crímenes reales notorios y complejos, no necesariamente una victoria del mito fabricado sobre la realidad objetiva. Respecto a la hipótesis del cómplice que le habría facilitado el veneno, mencionada recientemente por su hijo Martín Murano, esto no es algo que los medios originales ocultaran deliberadamente. Es una nueva pieza de información, una perspectiva novedosa surgida décadas después que de hecho añade aún más complejidad al caso. Y precisamente por eso justifica el interés continuo. Lejos de simplificar, esta nueva línea de indagación complejiza aún más la historia real, invitando a reexaminarla. Eso es interesante, aunque yo lo enfocaría así. El hecho mismo de que estemos teniendo esta conversación ahora, que se sigan produciendo series, documentales, libros centrados abrumadoramente en su figura, y que su nombre se haya convertido en un sinónimo casi coloquial, un lugar común, para referirse a una envenenadora, ¿no demuestra eso el poder formidable y la persistencia de esa construcción mediática inicial? El mito, una vez creado y alimentado, parece tener vida propia, se autoalimenta y se perpetúa. Y la cuestión del cómplice, si bien es cierto que es una revelación reciente de su hijo, plantea preguntas inquietantes sobre qué otros ángulos, qué otras complejidades o responsabilidades pudieron quedar convenientemente oscurecidas o marginadas por esa narrativa simplificada y espectacularizada que dominó la escena durante décadas. La fijación casi exclusiva en el personaje de Yilla, impulsada y amplificada por los medios, pudo haber desalentado o desviado la atención de otras líneas de investigación, de otras interpretaciones posibles, de una comprensión más cabal del caso en su momento. El legado que perdura es en gran medida, creo yo, el triunfo de esa narrativa mediática, de ese personaje construido, sobre la intrincada y dolorosa totalidad de los hechos. Bueno, para resumir mi postura entonces, la historia de Yilla Murano es, en su origen, intrínsecamente impactante y anómala. La enorme atención mediática y la profunda fascinación pública que generó fueron, en gran medida, un reflejo casi inevitable de la brutalidad calculada de sus crímenes, de la profunda traición a la confianza que implicaron y de la propia personalidad de Murano, desafiante, manipuladora y, sin duda, extremadamente mediática. Ella no fue una espectadora pasiva, jugó un papel activo y consciente en la forja y perpetuación de su imagen pública. Los medios le dieron eco ciertamente, pero el sonido original, la sustancia de la historia, provenía de los hechos mismos y de su protagonista. Y resumiendo mi posición, si bien reconozco que el caso base era inherentemente notable y perturbador, sostengo que el tratamiento mediático específico que recibió, caracterizado por un enfoque en el sensacionalismo, en la construcción de un personaje excéntrico y casi novelesco, y en la repetición de la anécdota macabra hasta convertirla en cliché, construyó activamente un mito. Y este mito conlleva el riesgo constante de trivializar la estafa masiva y los asesinatos a sangre fría, opacando así la tragedia real sufrida por las víctimas y sus familias y simplificando las complejidades tanto del proceso judicial como de la propia figura criminal. Los medios, en este caso, no solo reflejaron una realidad, sino que la moldearon activamente, influyendo decisivamente en la percepción pública y en la memoria colectiva del caso. Queda claro que ambas perspectivas reconocen la innegable y perdurable presencia de Yilla Murano en el imaginario colectivo argentino, una figura que, evidentemente, sigue generando debate y fascinación.
El análisis sobre cómo se forjó exactamente su notoriedad, qué proporción corresponde a un reflejo de los hechos y cuánto a una construcción mediática, sigue siendo un ejercicio relevante y, como hemos visto hoy, bastante complejo. Efectivamente. El material de origen que documenta este caso nos ofrece una base sumamente rica para continuar explorando estas tensiones fundamentales entre el crimen y su representación, entre la justicia y el espectáculo, entre los medios de comunicación y esa fascinación social por lo macabro. Nos invita sin duda a reflexionar críticamente sobre cómo consumimos, recordamos y contamos estas historias, reconociendo que probablemente no exista una respuesta única o definitiva sobre el delicado y siempre esquivo balance entre el reflejo fiel de la realidad y la inevitable construcción de un mito.